Zoroastro, conocido como el primer profeta, es una de las figuras más enigmáticas e influyentes de la historia. Surgido de las arenas doradas y las montañas escarpadas de la antigua Persia, introdujo una visión revolucionaria de la moral, la justicia divina y la lucha cósmica entre el bien y el mal. En una época en la que el politeísmo y el ritual dominaban las creencias humanas, las enseñanzas de Zoroastro sentaron las bases de una de las primeras religiones monoteístas del mundo, dando forma a los caminos espirituales del judaísmo, el cristianismo y el islam. Su historia no es solo la de una revelación divina, sino la de una profunda resistencia, ya que su mensaje de verdad y luz trascendió las fronteras del tiempo y la cultura para dejar una huella perdurable en la humanidad. Capítulo 1. El profeta de las arenas. En la vasta extensión de la antigua Persia, donde las arenas doradas se extendían sin fin bajo un cielo azul y las montañas nevadas enmarcaban el horizonte, estaba a punto de nacer una nueva era. La tierra era un lugar de fuertes contrastes, de una belleza sobrecogedora y de una dureza implacable. Los ríos serpenteaban como venas de vida a través de áridas llanuras, y el sol, siempre vigilante, lanzaba su mirada abrasadora sobre un mundo que se tambaleaba, al borde del caos. Fue aquí, en medio de la convergencia de los extremos de la naturaleza, donde surgió una figura, un hombre destinado a alterar para siempre la trayectoria espiritual de la humanidad. Su nombre era Zoroastro. Poco se sabe sobre los detalles precisos de la vida de Zoroastro, y sin embargo su legado se cierne colosal sobre los anales de la historia. Vivió en una época en la que los mitos y los milagros se entrelazaban a la perfección con la realidad, y su historia tiene la misma aura enigmática. Algunos dicen que nació en un pequeño pueblo rodeado de montañas, un comienzo humilde que contradecía la enormidad de su propósito. Otros afirman que su lugar de nacimiento estaba cerca de las orillas de un río sagrado, cuyas aguas susurraban antiguos secretos de lo divino. Sea cual sea la verdad, un hecho permanece. La vida de Zoroastro iluminaría el camino de incontables generaciones. Para comprender a Zoroastro, primero hay que entender el mundo en el que nació. Una tierra fragmentada y tumultuosa, en la que las tribus se disputaban el dominio, y el panorama espiritual estaba tan fracturado como el político. La Persia de la época era un crisol de creencias encontradas, cada tribu devota de su propio panteón de dioses. Reinaba la superstición, y la vida giraba en torno a apaciguar a las caprichosas deidades mediante elaborados rituales, a menudo brutales. Los sacerdotes ejercían un inmenso poder, y su autoridad se basaba en el miedo y el misterio. En este paisaje de caos e incertidumbre, Zoroastro entró en el mundo. Las leyendas cuentan que no era un niño corriente. Desde el momento de su nacimiento, estuvo marcado por lo extraordinario. Según los relatos antiguos, Zoroastro nació riendo, señal del favor divino y símbolo de alegría en medio de la oscuridad de su época. Su risa no era un mero sonido, sino un heraldo del viaje transformador que le esperaba. Los primeros años de Zoroastro estuvieron marcados por el entorno agreste y el intrincado tapiz de tradiciones que le rodeaban. Ya de niño, era un gran observador, que cuestionaba el mundo que le rodeaba, con una curiosidad que le distinguía. Observaba cómo se sacrificaban animales para apaciguar a los dioses y cómo el miedo ataba a su pueblo a rituales que parecían ofrecer poco consuelo. Su joven mente debió de preguntarse, ¿no podría haber otro camino? Un camino basado en la sabiduría, la compasión y la verdad, en lugar del derramamiento de sangre y el miedo. A medida que Zoroastro crecía, sus preguntas se hacían más profundas. Empezó a ver los defectos de los sistemas de creencias que regían la vida de su pueblo. Los dioses que adoraban parecían más humanos que divinos, mezquinos, vengativos e impredecibles. Los sacerdotes que mediaban entre estos dioses y el pueblo ejercían su poder con mano de hierro, explotando el miedo para mantener el control. Zoroastro vio cómo este sistema perpetuaba la desigualdad y la injusticia, enriqueciendo a unos pocos y dejando a muchos atrapados en ciclos de sufrimiento. Pero Zoroastro no se contentaba
con aceptar el mundo tal como era. Sentía una agitación en su interior, una inexplicable atracción hacia algo más grande. Su idealismo juvenil y su innato sentido de la justicia le llevaron a emprender un camino de descubrimientos. No buscó respuestas en los templos de los sacerdotes, sino en el mundo natural, en el ritmo de las estaciones, la danza de las estrellas y los susurros del viento. Los vastos desiertos y las imponentes montañas de su tierra natal se convirtieron en su santuario, lugares donde podía reflexionar sobre los misterios de la existencia. Fue durante estos años de formación cuando Zoroastro comenzó a desarrollar las semillas de la filosofía que más tarde se convertiría en el zoroastrismo. Llegó a creer que el universo no estaba gobernado por una multitud de dioses egoístas y beligerantes, sino por una fuerza única y benévola. Esta fuerza, a la que más tarde llamaría Ahura Mazda, era la fuente de todo lo que era bueno, justo y verdadero. A diferencia de los caprichosos dioses de su época, Ahura Mazda no exigía sacrificios de sangre ni rituales impregnados de miedo. En cambio, esta fuerza divina buscaba la armonía, la verdad y la rectitud, una idea radical que desafiaría los cimientos mismos del mundo espiritual en el que había nacido Zoroastro. A medida que la comprensión de Zoroastro crecía, también lo hacía su sentido de propósito. Empezó a verse a sí mismo como un recipiente para una misión mayor, elegido para llevar la luz a un mundo ensombrecido por la ignorancia y el miedo. Pero también comprendió la enormidad de la tarea que tenía ante sí. Cambiar creencias y prácticas profundamente arraigadas no sería fácil. Requería no solo valor, sino también una convicción inquebrantable en la verdad que había descubierto. El viaje de Zoroastro no había hecho más que empezar, y el camino por delante estaría plagado de pruebas. Se enfrentaría a la resistencia de quienes se beneficiaban del statu quo, al rechazo de su propio pueblo y al exilio de su patria. Sin embargo, a pesar de todo, se mantendría firme, impulsado por la visión de un mundo mejor, en el que la verdad, la justicia y la luz triunfaran sobre la oscuridad y la falsedad. En las arenas de la antigua Persia, comenzó la historia de Zoroastro, la historia de un hombre humilde que se atrevió a soñar con una realidad diferente, que vio en el caos de su época una oportunidad para poner orden y dar sentido. Su risa, al nacer, no fue solo una señal, sino una promesa, la promesa de que, incluso en los tiempos más oscuros, se puede encontrar la luz, y esa luz, una vez encendida, tiene el poder de cambiar el mundo. Capítulo 2. Un mundo fragmentado. La Persia de la época de Zoroastro era una tierra de contrastes sorprendentes, un reino tan dividido como majestuoso. Desde los picos nevados de las montañas del norte hasta los interminables desiertos del sur, el paisaje parecía reflejar la naturaleza fragmentada de su pueblo. Era un mosaico caótico de tribus en guerra, alianzas cambiantes y creencias profundamente arraigadas, cada una de las cuales tiraba de la sociedad en distintas direcciones. Aquí, la supervivencia era una lucha constante, y la vida estaba determinada tanto por los caprichos de la naturaleza como por el férreo control de la tradición. En el corazón de este mundo, fragmentado, había una profunda división entre dos formas de vida: las tribus nómadas que recorrían las llanuras abiertas y las comunidades agrícolas que cultivaban los fértiles valles. Los nómadas, rudos y ferozmente independientes, seguían a los rebaños de animales que les proporcionaban el sustento. Vivían en tiendas y llevaban sus hogares a cuestas, sus movimientos dictados por las estaciones. Sus dioses eran feroces y caprichosos, reflejo de la realidad impredecible y a menudo brutal de la vida en movimiento. La fuerza y la supervivencia eran sus máximas virtudes. En marcado contraste, los agricultores vivían una existencia más asentada, construyendo aldeas cerca de ríos y oasis, donde el suelo era rico. Para ellos, la estabilidad y el orden eran primordiales. Sus dioses, ligados a los ciclos de la cosecha, exigían ofrendas para garantizar cosechas abundantes y protección frente a inundaciones o sequías. Erigían altares
y celebraban elaboradas ceremonias para ganarse el favor de estas deidades, solicitando sus bendiciones para la prosperidad y la paz. Estos agricultores estaban profundamente arraigados a sus tierras. Sus vidas estaban entrelazadas con la tierra que los sustentaba. Las tensiones entre estos dos grupos, nómadas y agricultores, estaban siempre presentes. Los nómadas consideraban a los agricultores blandos y complacientes, demasiado atados a sus parcelas como para ver el mundo en su conjunto. Los agricultores, a su vez, veían a los nómadas como merodeadores impredecibles, propensos a asaltar sus aldeas y perturbar sus vidas cuidadosamente cultivadas. Esta desconfianza mutua creó un frágil equilibrio que podía estallar en violencia en cualquier momento. En medio de esta división social, la religión era a la vez una fuerza unificadora y divisoria. Persia era una tierra de innumerables dioses y espíritus, cada uno con sus dominios y exigencias. El paisaje espiritual era un laberinto de creencias politeístas, en el que cada tribu y comunidad rendía culto a su propio panteón de deidades. Estos dioses eran a menudo personificaciones de fuerzas naturales: el sol, la luna, los ríos, las montañas e incluso el fuego. Su culto estaba impregnado de rituales que iban de lo sobrecogedor a lo macabro. En el centro de este ambiente religioso se encontraban los magos, sacerdotes y líderes espirituales que ejercían un inmenso poder. Eran los guardianes de lo divino y mediaban entre los mortales y los dioses mediante ceremonias, sacrificios y hechizos. Su influencia estaba arraigada en el miedo, ya que afirmaban poseer las llaves del favor divino y los castigos que conllevaba perderlo. Los magos controlaban el conocimiento y los rituales, asegurándose de que el pueblo dependiera de su sabiduría y autoridad. Los rituales eran elaborados y a menudo brutales. Los sacrificios de sangre eran habituales, con animales, y a veces incluso humanos, ofrecidos a los dioses para aplacar su ira o conseguir sus bendiciones. Las hogueras ardían mientras los sacerdotes recitaban conjuros y sus voces se elevaban al unísono con el crepitar de las llamas. Los altares se manchaban con la sangre de las ofrendas, un sombrío recordatorio del coste de la devoción. Para los persas, estas ceremonias eran actos necesarios para sobrevivir en un mundo gobernado por fuerzas incomprensibles. La superstición impregnaba todos los aspectos de la vida. Los presagios y augurios dictaban las decisiones, desde el momento de un viaje hasta el resultado de una batalla. Un eclipse de sol podía interpretarse como un signo de ira divina, que provocaba frenéticos rituales para restablecer el equilibrio cósmico. El susurro de las hojas al viento, el vuelo de los pájaros e incluso los patrones de las estrellas se consideraban mensajes de los dioses. El miedo a ofender a estas deidades mantenía a la gente atada a sus tradiciones, incapaces de imaginar un mundo gobernado por la razón o la justicia. Para los magos este sistema era una fuente de poder. Su capacidad para interpretar la voluntad de los dioses y realizar los rituales necesarios los hacía indispensables. Eran venerados y temidos, su autoridad era incuestionable. Sin embargo, bajo esta apariencia de control se escondía una creciente sensación de malestar. El pueblo, cansado de las constantes exigencias de sacrificios y de la naturaleza aparentemente arbitraria de la voluntad divina, empezó a cuestionar la justicia de sus dioses. Las semillas de la duda estaban arraigando, aunque pocos se atrevían a expresarlas abiertamente. Este era el mundo en el que nació Zoroastro, una tierra dividida por la geografía, la cultura y las creencias, donde las líneas entre el miedo y la fe eran difusas. Era un mundo maduro para el cambio, aunque pocos podían verlo en aquel momento. El caos y las contradicciones del paisaje espiritual de Persia se convertirían en el telón de fondo de la visión revolucionaria de Zoroastro, una visión que buscaba unir en lugar de dividir, inspirar en lugar de aterrorizar. Las primeras experiencias de Zoroastro en este mundo fragmentado moldearon profundamente su comprensión de la difícil situación de la humanidad. Vio la crueldad de los rituales, la explotación de los sacerdotes y la desesperación de la gente atrapada en ciclos de miedo y sumisión. Sin embargo,
también vio potencial, una capacidad sin explotar para la bondad, la justicia y la verdad. Esta dualidad, la tensión entre la luz y la oscuridad, se convertiría en la base de sus enseñanzas. Cuando Zoroastro empezó a cuestionar las tradiciones de su época, debió de sentir el peso de la confusión del mundo presionándole. Pero en lugar de sucumbir a la desesperación, optó por buscar respuestas. Miró más allá de los rituales, los dioses y los magos, en busca de una verdad más profunda que pudiera poner orden en el caos. En el fragmentado mundo de la antigua Persia, Zoroastro empezó a vislumbrar un nuevo camino, un camino que llevaría a la humanidad de la oscuridad a la luz. Capítulo 3. Una infancia tocada por lo divino. En la cuna de la antigua Persia, donde las arenas susurraban secretos de épocas pasadas y las montañas se erguían como centinelas silenciosos, nació un niño que parecía destinado a alterar el curso de la historia. Se llamaba Zoroastro, aunque su nacimiento fue todo menos ordinario. Según la leyenda, en el momento en que llegó al mundo, desafió las expectativas de la fragilidad humana. En lugar de llorar como otros recién nacidos, Zoroastro rió, una risa clara y sonora que llenó el aire de una alegría casi sobrenatural. Se decía que era un signo del favor divino, una proclamación de que este niño no era un alma ordinaria, sino una tocada por los cielos. Sin embargo, desde el principio, la vida de Zoroastro estuvo marcada por el peligro. Su nacimiento fue recibido con inquietud por los poderosos sacerdotes de la antigua religión, los magos, que vieron en su llegada un presagio. Los textos antiguos describen cómo estos sacerdotes, celosos de su influencia y temerosos de perder su control sobre la sociedad, conspiraron para eliminarlo. Hubo intentos de asesinato incluso durante su infancia, pero todos fracasaron de forma inexplicable, lo que alimentó los rumores sobre la protección divina. En un relato, los magos ordenaron que Zoroastro fuera colocado en el camino de una manada de bueyes salvajes, con la esperanza de que los animales lo pisotearan hasta matarlo. En lugar de eso, las bestias, sintiendo algo inusual, rodearon cuidadosamente al niño, dejándolo ileso. En otro caso, lo arrojaron al fuego, pero las llamas se negaron a tocarlo y lo rodearon inofensivamente. Estas historias se extendieron entre la gente, aumentando el aura de misterio que rodeaba al niño, y sembrando semillas de temor y admiración. La infancia de Zoroastro estuvo marcada por estos sucesos extraordinarios, pero también dejaron una huella indeleble en su carácter. A medida que crecía, empezó a mostrar una curiosidad insaciable que le diferenciaba de sus compañeros. Mientras que otros niños se habrían contentado con jugar o seguir las tradiciones de sus familias sin cuestionarlas, la mente de Zoroastro bullía de preguntas sobre el mundo que le rodeaba. ¿Por qué los dioses exigían sangre? ¿Por qué los sacerdotes tenían tanto poder? ¿Y por qué persistía el sufrimiento, a pesar de los interminables sacrificios? Estas preguntas llevaron al joven Zoroastro a desafiar las normas de su sociedad. Observaba los rituales religiosos con una mezcla de fascinación y escepticismo. La visión de los sacerdotes entonando cánticos sobre altares empapados de sangre, los gritos de los animales ofrecidos como sacrificio y las súplicas desesperadas de la gente que buscaba la intervención divina, le inquietaban. Desde muy joven sintió que algo iba mal, que el ciclo del miedo y el sacrificio no era el camino hacia el verdadero entendimiento o la armonía. El rechazo de Zoroastro a los sacrificios de sangre se convirtió en uno de los aspectos definitorios de su temprano viaje espiritual. Esta práctica le perturbaba profundamente, no solo por su brutalidad, sino porque parecía contradecir la idea misma de la bondad divina. ¿Podía un Dios que creó la belleza de las montañas y la pureza de los ríos exigir tales actos?, se preguntaba. Estos pensamientos constituirían más tarde la base de sus revolucionarias enseñanzas, pero ya de niño le distinguieron como pensador dispuesto a cuestionar lo que otros aceptaban sin dudar. Esta naturaleza cuestionadora le enfrentó a menudo con los magos, los sacerdotes,
que prosperaban en la dinámica de poder del miedo y la sumisión, veían la curiosidad de Zoroastro como una amenaza. Le tachaban de niño ingenuo, pero ni siquiera ellos podían ignorar la profundidad de sus preguntas. Su capacidad para expresar dudas sobre sus prácticas les inquietaba, porque sabían que esas preguntas, si no se controlaban, podían extenderse y debilitar su control sobre el pueblo. A pesar de la oposición a la que se enfrentaba, la rebeldía juvenil de Zoroastro no hizo más que crecer. Pasaba horas observando la naturaleza, encontrando consuelo en sus patrones y ritmos. El suave fluir de un río, la inflexible presencia de las montañas y la radiante luz del sol se convirtieron en sus maestros. En estos fenómenos naturales percibía un orden superior que contrastaba con el caos de las creencias humanas. Mientras los magos invocaban el temor a dioses caprichosos, Zoroastro veía un universo gobernado por la sabiduría y el equilibrio, reflejo de una fuerza única y benévola. Su familia, aunque le apoyaba, debió de observar su creciente independencia con orgullo y aprensión. Eran devotos, como la mayoría de los persas de su época, y probablemente participaban en los mismos rituales que Zoroastro empezó a rechazar. Se dice que su madre, Dugdova, tuvo sueños proféticos durante el embarazo, visiones que predijeron el extraordinario destino de su hijo. Pero ni siquiera ella pudo prever el camino que seguiría. Un camino que le alejaría de la comodidad de la tradición y le llevaría a lo desconocido. Al entrar en la adolescencia, la sed de comprensión de Zoroastro le llevó a buscar el conocimiento donde quiera que pudiera encontrarlo. Estudió las enseñanzas de los magos, no para emularlos, sino para comprender sus defectos. Escuchaba las historias de viajeros y sabios, absorbiendo sus ideas y comparándolas con sus propias observaciones. Fue durante esta época cuando empezó a articular una visión de una verdad superior, que trascendía las creencias fragmentadas de su mundo. El temprano rechazo de Zoroastro a los sacrificios de sangre y su búsqueda de verdades espirituales más profundas no fueron meros actos de rebelión. Fueron los primeros indicios de una profunda comprensión que más tarde daría forma a sus enseñanzas, que la humanidad estaba destinada a algo más que la servidumbre al miedo. Creía que lo divino no era una fuerza que había que apaciguar, sino una fuente de guía y luz que exigía justicia, verdad y compasión. Ya de niño, Zoroastro mostraba las cualidades que definirían la misión de su vida: una búsqueda incansable de la verdad, un valiente desafío a las convenciones y una fe inquebrantable en la posibilidad de un mundo mejor. Estos primeros años no estuvieron exentos de lucha, pero forjaron en él la resistencia y la claridad de visión que le guiarían en las pruebas venideras. En la risa de su nacimiento, las pruebas de su juventud y las preguntas que ardían en su interior, se plantaron las semillas del destino de Zoroastro. Su viaje estaba lejos de terminar, pero los cimientos ya estaban puestos. Una infancia, tocada por lo divino, le había puesto en un camino que desafiaría el tejido mismo de su sociedad e iluminaría un nuevo camino para la humanidad. Capítulo 4. La llamada divina. Era un día como cualquier otro, o eso parecía. El viento recorría las llanuras de la antigua Persia, llevando consigo el aroma de las flores silvestres y el leve susurro de una tormenta que se acercaba. Zoroastro, ahora un nuevo hombre, de unos 30 años, caminaba solo por la orilla de un río. Sus pensamientos se arremolinaban como las corrientes a su lado. Preguntas sobre la vida, la naturaleza del universo y el sufrimiento de la humanidad pesaban sobre su corazón. Poco podía imaginar que aquel día cambiaría para siempre el curso de su vida y el destino de innumerables personas. Los detalles exactos de lo que ocurrió a continuación se han contado y vuelto a contar a lo largo de los siglos, con sus aristas suavizadas por el paso del tiempo, pero su esencia permanece inalterada. Mientras Zoroastro cruzaba las brillantes aguas, se detuvo de repente, invadido por una presencia tan profunda que parecía sacudir el tejido mismo del mundo que le rodeaba. El aire se aquietó, la luz del sol se intensificó, y un silencio de otro mundo envolvió
la escena. Entonces, sin previo aviso, un resplandor cegador descendió sobre él, un brillo tan puro y abrumador que instintivamente se protegió los ojos. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Del corazón de la luz surgió una presencia distinta a todo lo que Zoroastro había visto jamás. No había forma ni rostro, solo una extensión infinita de luz y una energía que llenaba el aire con una sensación de paz, sabiduría y autoridad inquebrantable. No se trataba de uno de los caprichosos dioses de los que Zoroastro había crecido oyendo hablar. Era algo mucho más grande. Una voz, serena y resonante, le hablaba, no con palabras que pudieran oírse, sino con verdades que reverberaban en lo más profundo de su alma. «Yo soy Ahura Mazda», declaró la voz, «la fuente de toda luz y sabiduría, el creador de todo lo que es bueno y justo. Te he elegido a ti, Zoroastro, para que lleves mi mensaje al mundo». La visión se desplegó ante Zoroastro como un tapiz divino. Vio el universo no como un caótico choque de fuerzas, sino como el campo de batalla de una singular lucha cósmica. De un lado estaba Ahura Mazda, la encarnación de la luz, la verdad y el orden. Por otro, Angra Mainyu, el espíritu de la oscuridad, la falsedad y la destrucción. Estas dos fuerzas, en eterna oposición, marcaron el destino del mundo y de todos los que vivían en él. La humanidad, atrapada en medio de esta lucha, no era una víctima pasiva, sino un participante activo, dotado del poder de elegir. Cada ser humano, continuó Ahura Mazda, tiene la llave de esta batalla. A través de sus pensamientos, palabras y acciones, fortalecen la luz o alimentan la oscuridad. Tú, Zoroastro, serás mi profeta. Les enseñarás a elegir el camino de la verdad, a vivir según los principios de Asha, orden, rectitud y justicia, y a rechazar Drug, las mentiras y el caos que conducen a la destrucción. Zoroastro cayó de rodillas, abrumado por la inmensidad de lo que había presenciado y el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre él. Se sintió a la vez humilde y fortalecido, como si el tejido mismo de su ser se hubiera vuelto a tejer con un propósito. «Porque yo», susurró con la voz temblorosa por el asombro y la incertidumbre. «Porque ves más allá de lo que otros aceptan», respondió la voz. «Buscas la verdad, no el poder. Estás dispuesto a sufrir por la justicia. Te he elegido porque tu luz encenderá una llama que arderá eternamente». A medida que la visión se desvanecía, la luz disminuía gradualmente, dejando a Zoroastro solo una vez más junto a la orilla del río. Sin embargo, no era el mismo hombre que había comenzado este viaje. El encuentro le había infundido una claridad de propósito y una profunda comprensión del funcionamiento interno del universo. Ahora sabía que su papel no era destruir las viejas costumbres, sino iluminar un nuevo camino en el que la humanidad pudiera elevarse por encima del miedo, la ignorancia y la división. El mensaje de Ahura Mazda era simple pero revolucionario. La humanidad no estaba a merced de dioses caprichosos o del destino ciego. Por el contrario, cada individuo poseía el poder de forjar su destino a través del libre albedrío. Eligiendo buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones, podían alinearse con el orden divino de Asha y contribuir a la victoria final de la luz sobre la oscuridad. Pero esta comprensión conllevaba una pesada carga. Zoroastro sabía que el mundo en el que vivía no estaba preparado para adoptar una visión tan radical. Los sacerdotes, que vivían del miedo y el control, lo verían como una amenaza. La gente, atada por generaciones de tradición, se resistiría al cambio. Y las fuerzas de Angra Mainyu, aunque invisibles, tratarían de socavarlo en todo momento. Ser profeta no significaba regodearse en la gloria, sino soportar el sufrimiento, el rechazo y el sacrificio en aras de una verdad mayor. Días después de la visión, Zoroastro se retiró a la soledad.
reflexionando sobre la enormidad de su vocación. Luchó con la duda, cuestionándose si era realmente capaz de cumplir una tarea tan monumental. Sin embargo, cada vez que la desesperación se apoderaba de él, recordaba la luz de Ahura Mazda y la promesa de que incluso la más pequeña chispa podía encender un fuego abrasador. Al salir de sus reflexiones, Zoroastro ya no era el curioso buscador que había sido antes. Ahora era un hombre con una misión, un mensajero de la luz en un mundo sumido en la oscuridad. El camino por delante estaría plagado de desafíos, pero su fe en la visión de Ahura Mazda le dio la fuerza para enfrentar lo que fuera que le esperara. El encuentro con Ahura Mazda no fue solo un punto de inflexión en la vida de Zoroastro, fue el comienzo de una revolución espiritual que se extendería por toda la historia. Redefinió la relación de la humanidad con lo divino, pasando del miedo y la subyugación a una asociación basada en la elección y la responsabilidad. A partir de ese momento, Zoroastro dejó de ser simplemente un hombre para convertirse en un profeta, una voz de la luz y un faro para todos los que buscaban la verdad en un mundo de sombras. Capítulo 5. Un mensaje revolucionario. El regreso de Zoroastro a su comunidad tras su encuentro divino marcó el inicio de una misión que sacudiría los cimientos del mundo antiguo. No regresó como el buscador inquisitivo de antaño, sino como un hombre transformado, portador de un mensaje radical y profundo. Las enseñanzas que ahora proclamaba no se parecían a nada que su pueblo hubiera escuchado antes. Una visión del cosmos y del lugar de la humanidad en él que desafiaba la esencia misma de sus tradiciones. En el corazón de las enseñanzas de Zoroastro yacía una idea revolucionaria: el libre albedrío. En un mundo donde la gente creía que sus destinos estaban determinados por los caprichos de dioses caprichosos, Zoroastro declaró que cada ser humano tenía el poder de forjar su destino. Enseñó que la vida no era una serie de acontecimientos arbitrarios, dictados por fuerzas divinas, sino un campo de batalla en el que los individuos podían elegir entre dos principios opuestos, Asha y Drug. Asha, a menudo traducido como verdad, representaba el orden, la rectitud y la armonía divina del universo. Era el principio rector de Ahura Mazda, la deidad suprema que Zoroastro había encontrado. Asha era la luz que iluminaba el camino de la justicia, la bondad y la sabiduría. Por el contrario, Drug, o falsedad, era la fuerza del caos, el engaño y la destrucción. Era el dominio de Angra Mainyu, el espíritu malévolo opuesto a la creación de Ahura Mazda. Estas dos fuerzas, explicaba Zoroastro, estaban enzarzadas en una lucha eterna, y la humanidad desempeñaba un papel fundamental en este conflicto cósmico. Lo que hacía tan radicales las enseñanzas de Zoroastro era su afirmación de que el resultado de esta lucha dependía de las elecciones de los individuos. Cada persona, a través de sus pensamientos, palabras y actos, tenía el poder de fortalecer el Asha o el Drug. Esto suponía un marcado alejamiento de los sistemas de creencias imperantes que veían a los humanos como meros peones en los juegos de los dioses. Zoroastro daba poder a sus seguidores colocando la responsabilidad directamente sobre sus hombros, instándoles a vivir vidas de integridad, compasión y valor. Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Esta sencilla tríada se convirtió en la piedra angular del mensaje de Zoroastro. Era una llamada a la acción que caló hondo entre quienes buscaban una forma de superar el miedo y la superstición que dominaban sus vidas. Pero también era un reto, pues exigía que la gente mirara hacia adentro y asumiera la responsabilidad de sus propios actos. Ya no podían culpar de la desgracia a los dioses, ni apaciguarlos con sacrificios. Zoroastro exigía responsabilidad, un concepto revolucionario en una sociedad en la que los rituales religiosos servían a menudo para absolver la culpa, sin abordar sus causas profundas. Las enseñanzas de Zoroastro no se limitaban a la moralidad personal. Imaginó un mundo en el que las comunidades también pudieran alinearse con el Asha. Habló de una sociedad justa, en la que los gobernantes gobernaran con sabiduría y equidad,
en la que los fuertes protegieran a los débiles y en la que se preservara la armonía con la naturaleza. Rechazó la idea de que el crecimiento espiritual fuera dominio exclusivo de los sacerdotes o las élites, insistiendo en que cada individuo tenía un papel que desempeñar en la creación de un mundo mejor. Este aspecto igualitario de su mensaje lo distinguía aún más de las autoridades religiosas de su época. Sin embargo, fue el rechazo de Zoroastro a los dioses y rituales tradicionales lo que le convirtió en blanco de una intensa oposición. La élite religiosa, en especial los magos, vieron en sus enseñanzas una amenaza directa a su autoridad. Durante generaciones habían ejercido el poder mediante complejos rituales, sacrificios de sangre y un aura de misterio que mantenía a las masas en el temor y la sumisión. La afirmación de Zoroastro de que Ahura Mazda era el único Dios verdadero desmanteló los cimientos de su influencia. Denunció abiertamente el panteón de deidades adoradas por su pueblo, calificándolas de meras ilusiones o, peor aún, de manifestaciones de Drush. Criticó a los sacerdotes que exigían sacrificios de animales, argumentando que tales actos eran innecesarios y contrarios a los principios del Asha. Ahura Mazda no requiere la sangre de los inocentes, proclamó. Lo que el Creador desea es justicia, verdad y buenas acciones. Este rechazo de las prácticas tradicionales puso a Zoroastro en conflicto directo con los magos, que se apresuraron a tacharlo de hereje. Le acusaron de blasfemia, de difundir mentiras y de poner en peligro el delicado equilibrio del cosmos. Sus enseñanzas, afirmaban, eran una afrenta a los dioses y un peligro para la comunidad. Utilizaron su influencia para poner en su contra tanto a los gobernantes como a la gente común, pintándolo como un rebelde empeñado en destruir su modo de vida. A pesar de la hostilidad, Zoroastro se mantuvo firme. Viajó de aldea en aldea, predicando su mensaje a todo aquel que quisiera escucharle. Sus palabras resonaron entre quienes anhelaban un mundo más justo y compasivo, y empezó a atraer a un pequeño pero devoto grupo de seguidores. Estos primeros seguidores se sintieron atraídos no solo por la promesa de iluminación espiritual, sino por la esperanza que ofrecía la visión de Zoroastro. La esperanza de que ellos también podían contribuir al triunfo de la luz sobre la oscuridad. La resistencia que encontró no hizo sino reforzar la determinación de Zoroastro. Comprendía que desafiar creencias profundamente arraigadas no sería fácil, pero creía que la verdad de Asha merecía cualquier sacrificio. La luz de Ahura Mazda brilla en cada alma, dijo a sus seguidores. Es nuestra tarea encender esa luz, desterrar las sombras de la ignorancia y el miedo. Las enseñanzas de Zoroastro no eran meramente teóricas, eran una llamada a la acción. Instaba a sus seguidores a rechazar la mentira y la corrupción en todas sus formas, a decir la verdad incluso cuando fuera inconveniente y a actuar con valentía ante la adversidad. Enseñaba que los más pequeños actos de bondad y honestidad podían extenderse, fortaleciendo la fuerza del Asha y acercando el mundo a la armonía. En una sociedad gobernada por el miedo y la sumisión, Zoroastro ofrecía una visión de empoderamiento y libertad. Sus enseñanzas echaron por tierra la ilusión de que la humanidad estaba a merced del destino o de los caprichos de los dioses. En su lugar, reveló un camino en el que cada individuo podía convertirse en un faro de luz, contribuyendo a un propósito cósmico mayor. Este mensaje, aunque radical y divisivo en su época, perduraría durante siglos, inspirando a innumerables generaciones a elegir la verdad sobre la falsedad, la luz sobre la oscuridad. Pero el viaje de Zoroastro estaba lejos de terminar. El camino de un profeta nunca es fácil, y las fuerzas alineadas en su contra se volverían cada vez más decididas. Sin embargo, incluso cuando se enfrentó al rechazo y al exilio, su fe, inquebrantable en el poder de Asha, continuaría guiándole, iluminando el camino a seguir en un mundo desesperadamente necesitado de luz. Capítulo 6. La lucha de un profeta.
Ningún profeta recorre un camino fácil, y Zoroastro no fue una excepción. Cuando sus enseñanzas comenzaron a difundirse, sacudieron los cimientos del antiguo mundo persa, provocando la resistencia de aquellos que más podían perder. Los sacerdotes y líderes de la antigua religión, los magos, habían mantenido durante mucho tiempo un firme control sobre la sociedad, con un poder arraigado en el miedo, los rituales y la tradición. La visión de Zoroastro de un dios singular y benévolo que rechazaba los sacrificios de sangre y exigía responsabilidad moral era un desafío directo a su autoridad, y no se detendrían ante nada para silenciarlo. Al principio, la oposición llegó en susurros. Los magos consideraban a Zoroastro un soñador, un idealista que no comprendía la necesidad de sus rituales. Pero a medida que su mensaje ganaba terreno, los susurros se convirtieron en hostilidad abierta. El rechazo por parte de Zoroastro de sus dioses como falsos o manifestaciones de Drug se consideraba una blasfemia de primer orden. Los sacerdotes lo acusaron de herejía, tachándolo de rebelde peligroso, cuyas ideas amenazaban con romper el delicado equilibrio entre los reinos divino y mortal. Sus acusaciones no carecían de consecuencias. En una sociedad profundamente arraigada en sus tradiciones, las enseñanzas de Zoroastro eran radicales, incluso inquietantes. Para muchos, la idea de abandonar a sus dioses y abrazar una nueva forma de vida era un salto demasiado grande. Los magos explotaron este miedo, uniendo a las comunidades en contra de Zoroastro y utilizando su influencia para poner en su contra a gobernantes y líderes tribales. Se decía que allá donde iba Zoroastro, le seguían los magos, sembrando la duda y la sospecha entre la gente. A pesar de la creciente oposición, Zoroastro permaneció impertérrito. Continuó predicando su mensaje con una convicción inquebrantable, a menudo corriendo grandes riesgos personales. Sus viajes le llevaron de aldea en aldea, a través de terrenos traicioneros y territorios hostiles. A veces era bien acogido por los curiosos o los desesperados por encontrar un nuevo camino, pero más a menudo se enfrentaba al rechazo, el desprecio y las amenazas. Zoroastro comprendió pronto que la vida de un profeta era una vida de soledad y sacrificio. Según la leyenda, la hostilidad de los magos llegó a atentar contra su vida. Una historia habla de una emboscada en el desierto, donde unos asesinos a sueldo le acechaban para silenciarle para siempre. Sin embargo, la resistencia de Zoroastro y su inquebrantable fe en Ahura Mazda le ayudaron a salir adelante. Se dice que durante uno de esos intentos, una repentina tormenta descendió sobre los supuestos asesinos, dispersándolos antes de que pudieran atacar. Para Zoroastro y sus seguidores, estos momentos eran vistos como signos de protección divina, un testimonio de la rectitud de su causa. Otro relato habla de un complot de los magos para envenenarlo. Disfrazados de humildes aldeanos, le ofrecieron comida con una toxina mortal. Pero cuando Zoroastro se llevó el cuenco a los labios, una sensación de inquietud le detuvo. Dejando el cuenco a un lado, declaró: «La luz de Ahura Mazda me guía. La falsedad no puede prevalecer en presencia de la verdad». Los magos, expuestos y humillados, huyeron, pero su resolución de destruirle no hizo sino fortalecerse. La consecuencia más significativa de esta implacable oposición llegó en forma de exilio. Expulsado de su patria, Zoroastro se convirtió en un vagabundo que llevaba su mensaje a todo aquel que quisiera escucharle. Su exilio fue un período de profundas penurias, pero también de crecimiento espiritual. Obligado a dejar atrás lo familiar, encontró consuelo en el mundo natural, que veía como un reflejo del orden divino de Ahura Mazda. Las estrellas que guiaban su camino por la noche, los ríos que saciaban su sed y el sol que le calentaba durante el día, se convirtieron en símbolos de la luz que pretendía llevar al mundo. El exilio de Zoroastro también puso a prueba su fe de un modo que nunca habría imaginado. Hubo momentos de desesperación, cuando el peso del rechazo y la enormidad de su misión amenazaban con abrumarle. Se preguntaba si la humanidad estaba preparada para acoger la verdad del Asha, si su mensaje llegaría a arraigar en un mundo tan sumido en la oscuridad. Pero en esos momentos de duda,
se volvió hacia sí mismo, encontrando fuerza en las enseñanzas que había sido elegido para impartir. El recuerdo de su encuentro con Ahura Mazda, la claridad de la voz divina y la visión de un mundo transformado por la verdad y la justicia, renovaron su determinación. Durante sus andanzas, Zoroastro comenzó a reunir un pequeño pero devoto grupo de seguidores. Eran hombres y mujeres que se habían cansado de las viejas costumbres y se sintieron atraídos por la sencillez y la esperanza de su mensaje. Vieron en Zoroastro no solo a un profeta, sino a un hombre que encarnaba los principios que predicaba. Un hombre íntegro, valiente y compasivo. Juntos, formaron las primeras semillas de un movimiento que un día remodelaría el paisaje espiritual de Persia. La resistencia de Zoroastro frente a la oposición se convirtió en fuente de inspiración para sus seguidores. Vieron cómo mantenía la calma frente a las amenazas, cómo respondía a la hostilidad con amabilidad y cómo se negaba a comprometer sus principios, incluso cuando hacerlo podría haber facilitado su camino. Su fe inquebrantable en Ahura Mazda y su compromiso con el camino del Asha se convirtieron en un testimonio vivo del poder de la verdad sobre la falsedad. Sin embargo, la lucha estaba lejos de terminar. Zoroastro sabía que su misión no se cumpliría solo con palabras. Necesitaba algo más que un puñado de devotos seguidores. Necesitaba un protector, alguien con el poder de proteger sus enseñanzas de los implacables ataques de los magos y de amplificar su mensaje por toda la tierra. Su viaje le había llevado lejos de casa, pero creía que Ahura Mazda le guiaría hasta el aliado adecuado, un gobernante que reconociera el potencial transformador de su visión y se mantuviera a su lado en la lucha por la verdad. Aunque el exilio de Zoroastro fue una época de sufrimiento y penurias, también fue un crisol que forjó su carácter y profundizó su fe. Las pruebas que soportó solo fortalecieron su convicción de que la luz de Ahura Mazda podía vencer incluso a las fuerzas más oscuras. Para Zoroastro, cada rechazo, cada amenaza y cada paso de su viaje era una parte necesaria de la lucha cósmica entre Asha y Drug, una lucha que estaba decidido a ganar, costara lo que costara. Capítulo 7. El Rey Protector. Las andanzas de Zoroastro finalmente lo llevaron a la corte del rey Vishtaspa, un gobernante de inmenso poder que presidía un reino plagado de conflictos e incertidumbre. Durante años, Zoroastro había difundido sus enseñanzas en pequeñas aldeas y tribus errantes, pero la oposición de los magos y las arraigadas tradiciones del pueblo habían hecho que su misión fuera peligrosa y lenta. Comprendió que, para lograr un cambio duradero, necesitaba el apoyo de alguien con autoridad para desafiar las viejas costumbres y proteger su visión. Esa persona, creía, era el rey Vishtaspa. El viaje a la corte de Vishtaspa no fue fácil. Zoroastro y sus seguidores atravesaron tierras hostiles, enfrentándose tanto a peligros naturales como a amenazas humanas. Su nombre había llegado a oídos de muchos, incluyendo a aquellos que buscaban detenerlo. Sin embargo, como siempre, la fe inquebrantable de Zoroastro en Ahura Mazda lo sostenía. Creía que su camino era guiado divinamente, y esta creencia lo impulsó hacia adelante, paso a paso arduo. Al llegar a la corte del rey, Zoroastro se encontró en un ambiente tan políticamente cargado como espiritualmente complejo. La corte era un microcosmos de la sociedad persa, una mezcla de nobles, guerreros, eruditos y sacerdotes, todos compitiendo por influir en el rey. Los magos estaban especialmente arraigados, y su poder se entretejía en el tejido de la vida cortesana. Vieron la llegada de Zoroastro como un desafío directo a su autoridad, y no tardaron en unirse contra él. Al principio la presencia de Zoroastro fue recibida con escepticismo. Sus sencillas vestiduras y su humilde conducta contrastaban con la opulencia de la corte, y sus enseñanzas parecían extrañas a quienes estaban acostumbrados a los intrincados rituales de la antigua religión. Sin embargo, cuando Zoroastro hablaba, sus palabras tenían un peso que silenciaba incluso al más despectivo de sus oyentes. Presentaba su mensaje con claridad y convicción, describiendo un mundo
en el que la verdad, la justicia y la rectitud, los principios del Asha, podían triunfar sobre el caos y el engaño. El rey Vishtaspa, un gobernante conocido por su intelecto y curiosidad, estaba intrigado. Llevaba mucho tiempo luchando por unir su díscolo reino, donde las rivalidades tribales y las disputas religiosas amenazaban con desgarrar la tierra. La visión de Zoroastro de una fuerza divina singular, Ahura Mazda, que gobierna el cosmos con sabiduría y orden, resonaba con el deseo de estabilidad y justicia del rey. Sin embargo, Vishtaspa no era tonto. Conocía los peligros de adoptar un nuevo sistema de creencias sin escrutinio. Antes de prestar su apoyo, exigió que Zoroastro demostrara la legitimidad de su mensaje. El rey convocó una serie de debates e invitó a magos, eruditos y sacerdotes a rebatir las enseñanzas de Zoroastro. Los debates eran encarnizados y agotadores y duraban días enteros. Los magos intentaron desacreditar a Zoroastro en todo momento, acusándolo de herejía, brujería y engaño. Atacaban su rechazo a sus dioses, su denuncia de los sacrificios de sangre y su afirmación de que Ahura Mazda era la única deidad verdadera. Argumentaban que sus enseñanzas amenazaban el delicado equilibrio de su mundo, un equilibrio mantenido durante siglos de rituales y tradiciones. Zoroastro se enfrentó a sus desafíos con paciencia y una confianza inquebrantable. Rebatió sus acusaciones con la razón, explicando elocuentemente los principios del Asha y la lucha cósmica entre la luz y la oscuridad. Expuso las contradicciones de la antigua religión, cuestionando la moralidad de los dioses que exigían sangre y la autoridad de los sacerdotes que se alimentaban del miedo. Sus argumentos no eran meramente intelectuales, sino que poseían una profunda fuerza moral que inquietaba incluso a sus oponentes. Un momento crucial se produjo cuando se pidió a Zoroastro que explicara por qué sufría la humanidad si Ahura Mazda era todopoderoso y bueno. Respondió con una claridad que se convertiría en uno de los sellos distintivos de sus enseñanzas. Ahura Mazda ha concedido a la humanidad el mayor don de todos, el libre albedrío. El sufrimiento no existe por culpa del Creador, sino por las decisiones que tomamos. Al alinearnos con la verdad, la justicia y las buenas acciones, fortalecemos la luz y disminuimos la oscuridad. Los debates alcanzaron su clímax con un acontecimiento extraordinario que, según la leyenda, selló la fe de Vishtaspa en Zoroastro. El amado caballo del rey, un magnífico semental negro, cayó gravemente enfermo. Ninguno de los magos o curanderos pudo curarlo, y la desesperación se apoderó de la corte. Zoroastro, confinado a las sombras por sus detractores, se ofreció a ayudar. Con el permiso del rey, se acercó al animal, murmurando plegarias a Ahura Mazda, mientras posaba suavemente sus manos sobre su cuerpo tembloroso. Ante el asombro de todos los presentes, el caballo se levantó y recobró sus fuerzas. Tanto si se trataba de un milagro como de una coincidencia, este acontecimiento marcó un antes y un después. Vishtaspa, profundamente conmovido, declaró su lealtad a las enseñanzas de Zoroastro. Anunció que su corte y su reino abrazarían los principios del zoroastrismo, rechazando las viejas costumbres y alineándose con Asha. Esta decisión se topó con la feroz resistencia de los magos y otros que tenían intereses creados en el orden tradicional. Sin embargo, la autoridad de Vishtaspa era incuestionable, y su declaración marcó el inicio de una transformación que se extendería por toda Persia. Con el apoyo de Vishtaspa, las enseñanzas de Zoroastro adquirieron una poderosa plataforma. El rey fundó templos dedicados al culto de Ahura Mazda, donde se mantenía encendida la llama eterna, símbolo de la luz y la verdad divinas. El mensaje de Zoroastro se difundió rápidamente, llevado por decreto real y la creciente convicción de quienes veían en su visión un camino hacia un mundo mejor. Bajo la protección de Vishtaspa, la incipiente fe comenzó a florecer, plantando las semillas de una revolución espiritual
que perduraría durante milenios. Esta alianza fue más que una victoria política. Fue un testimonio de la resistencia y el poder de la visión de Zoroastro. Contra todo pronóstico, había encontrado un protector que compartía su deseo de llevar el orden, la justicia y la luz a un mundo fragmentado. Juntos, Zoroastro y Vishtaspa forjaron una alianza que sentaría las bases para que el zoroastrismo se convirtiera en una de las grandes religiones del mundo antiguo. Sin embargo, Zoroastro comprendió que el trabajo estaba lejos de completarse. La lucha entre Asha y Drush continuaba, tanto en los corazones de los individuos como en el tejido más amplio de la sociedad. Con el reino de Vishtaspa como bastión de la luz, Zoroastro dirigió su atención a difundir más su mensaje, sabiendo que el triunfo de la verdad requería vigilancia y esfuerzo constantes. La historia de Zoroastro y el rey Vishtaspa es una historia de coraje, fe y el poder duradero de la verdad para superar la oposición. Es un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de Asha puede encontrar una manera de brillar, y cuando lo hace, tiene el poder de transformar no solo a individuos, sino a reinos enteros. Capítulo 8. Una fe construida sobre el fuego y la verdad. En el corazón de las enseñanzas de Zoroastro yace un símbolo tan poderoso como intemporal: el fuego. En la antigua Persia, el fuego era más que una fuente de calor o una herramienta de supervivencia. Era un elemento sagrado, una manifestación visible de la luz y la verdad divinas. Para Zoroastro, el fuego se convirtió en el símbolo perfecto de la presencia eterna de Ahura Mazda, un recordatorio de la sabiduría, la pureza y la guía inquebrantable del Creador. En las llamas parpadeantes, vio la luz del Asha, el orden cósmico que la humanidad estaba llamada a mantener. Zoroastro enseñó que el fuego no debía ser adorado como una deidad, sino venerado como un puente entre lo mortal y lo divino. Su pureza inquebrantable y su calor vivificante reflejaban los principios de Ahura Mazda, que creó el mundo en armonía y verdad. En los templos zoroastrianos, la llama eterna se convirtió en el corazón de la fe, ardiendo perpetuamente como testimonio del compromiso de la humanidad con el orden divino. La llama simbolizaba algo más que la luz. Era una llamada a la acción, un recordatorio siempre presente de los principios fundamentales que introdujo Zoroastro: buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Estos tres principios eran simples pero revolucionarios. Constituían el marco moral del zoroastrismo y guiaban todos los aspectos de la vida. Zoroastro enseñó que la lucha entre Asha, verdad, y Druj, falsedad, no era solo una batalla cósmica, sino que se desarrollaba en las elecciones de cada individuo. Eligiendo buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones, las personas podían alinearse con Asha y contribuir al triunfo de la luz sobre la oscuridad. Buenos pensamientos, Umata. Zoroastro enfatizaba la importancia de cultivar pensamientos puros y rectos. Creía que la mente era el punto de partida de todas las acciones. Cuando los pensamientos de uno estaban alineados con Asha, se convertían en un manantial de creatividad, sabiduría y compasión. Por el contrario, los pensamientos negativos o engañosos invitaban al Drushya a entrar en el corazón, corrompiendo el alma y el mundo que la rodeaba. Buenas palabras, Jukta. Las palabras, enseñaba Zoroastro, tenían un poder inmenso. Tenían la capacidad de curar o dañar, de inspirar o destruir. Instó a sus seguidores a hablar con sinceridad, amabilidad y determinación. Las palabras no debían usarse frívola o maliciosamente, pues cada una de ellas contribuía a la luz del Asha o a la oscuridad del Drush. Buenas acciones, Varshta. Zoroastro creía que las acciones eran la máxima expresión del compromiso con la verdad. La bondad, la generosidad y la justicia eran los sellos distintivos de una vida vivida en armonía con las enseñanzas de Ahura Mazda. A través de sus actos, los individuos podían traer luz al mundo, contrarrestando el caos y la destrucción sembrados por los Druj.
Estos principios no eran meros ideales, sino directrices, prácticas para la vida diaria. Eran accesibles a todos, independientemente de su estatus social o riqueza, y conferían al zoroastrismo un atractivo universal. A diferencia de los rígidos rituales de la antigua religión, que a menudo servían para elevar a los sacerdotes y excluir al pueblo llano, las enseñanzas de Zoroastro invitaban a todos a participar en la lucha cósmica por el bien. El aspecto comunitario del zoroastrismo giraba en torno a la llama eterna. En los templos dedicados a Ahura Mazda, el fuego ardía continuamente, atendido por sacerdotes que velaban por su pureza y longevidad. Esta llama era más que un elemento ritual. Era un símbolo de la conexión ininterrumpida de la humanidad con lo divino. Mientras la llama ardía, la luz del Asha permanecía viva en el mundo, inspirando a la comunidad a defender los principios de los buenos pensamientos, las buenas palabras y las buenas acciones. Para mantener la llama sagrada, se cuidaba mucho su pureza. Solo se utilizaban como combustible maderas específicas, como el sándalo, y su cuidado iba acompañado de elaboradas ceremonias. Estos rituales no eran mera tradición, sino que reflejaban la profunda reverencia que los zoroastrianos sentían por el fuego como símbolo de la verdad divina. La conservación de la llama se convirtió en una responsabilidad colectiva, que unía a la comunidad en una misión compartida para mantener viva la luz. Zoroastro también enseñó que otros elementos, agua, tierra y aire, eran manifestaciones sagradas de la creación de Ahura Mazda. Así como el fuego debía ser protegido, también lo eran estos dones naturales. La contaminación y el despilfarro se consideraban actos de drug, violaciones del orden divino. Esta reverencia por la naturaleza convirtió al zoroastrismo en una de las primeras religiones en hacer hincapié en la protección del medio ambiente, un principio que sigue siendo de gran relevancia en el mundo moderno. Los rituales en torno a la llama se extendían más allá de los muros del templo. En los hogares, las familias encendían hogueras para simbolizar su propia conexión con Ahura Mazda. Estas llamas domésticas servían como recordatorio de que los principios del zoroastrismo no se limitaban al culto público, sino que debían vivirse en cada rincón de la vida. La fe era muy personal, pero profundamente comunitaria, y vinculaba a los individuos con un propósito cósmico más amplio. Bajo la guía de Zoroastro, la llama eterna, y los principios que representaba, transformaron a sus seguidores en una comunidad resistente y unida. Los magos habían intentado controlar al pueblo mediante el miedo y elaborados sacrificios, pero Zoroastro les ofreció algo mucho más poderoso: la comprensión de que eran participantes activos en un plan divino. La llama se convirtió en un faro de esperanza, un símbolo de su capacidad para elegir la luz sobre la oscuridad y poner orden en un mundo caótico. A medida que el zoroastrismo crecía, sus prácticas y principios empezaron a influir no solo en el pueblo persa, sino también en las corrientes espirituales y filosóficas más amplias del mundo antiguo. El concepto de vivir una vida guiada por la responsabilidad moral resonó en todas las culturas, dejando un impacto duradero en religiones y sistemas éticos posteriores. A través de la llama eterna, las enseñanzas de Zoroastro ardían intensamente, una luz que iluminaba el camino hacia un mundo mejor. Era una fe construida no sobre el miedo o la obediencia ciega, sino sobre la verdad, la acción y un profundo respeto por la interconexión de toda la creación. Para Zoroastro, la llama no era solo un símbolo, era una promesa, que mientras la humanidad mantuviera los principios de los buenos pensamientos, las buenas palabras y las buenas acciones, la luz de Ahura Mazda seguiría brillando, disipando la oscuridad del drug y guiando al mundo hacia la armonía y la paz. Capítulo 9. Las pruebas del tiempo. La luz del zoroastrismo, una vez un faro iluminando el imperio persa, enfrentó su mayor desafío con la llegada del Islam en el siglo VII e.C. Durante siglos, el zoroastrismo había prosperado bajo las dinastías aqueménida, parta y sasánida, dando forma al tejido cultural, espiritual y moral de Persia.
Las llamas eternas ardían brillantes en los templos de todo el imperio, y las enseñanzas de Zoroastro guiaban a gobernantes y ciudadanos por igual. Pero la historia, como la eterna lucha entre Asha y Drush, suele estar marcada por ciclos de triunfo y adversidad. El ascenso del Islam trajo consigo profundos cambios que pondrían a prueba la resistencia de las comunidades zoroástricas. Cuando las fuerzas árabes conquistaron Persia, la fe zoroástrica no se extinguió de inmediato. Al principio, los conquistadores permitieron su práctica bajo condiciones específicas. Los zoroastrianos fueron designados pueblo del libro, reconociendo así sus raíces monoteístas. Sin embargo, este estatus conllevaba restricciones. Se les exigía el pago de un fuerte impuesto, conocido como jizya, y se les marginaba en la vida pública y política. Con el tiempo, estas presiones mermaron la presencia zoroástrica en Persia. Muchos se convirtieron al Islam, por elección o por necesidad, para escapar de la persecución y la exclusión social. El declive no fue solo político, sino también cultural. Los templos zoroástricos fueron profanados, y las llamas eternas que habían simbolizado la luz de Ahura Mazda se extinguieron en muchos lugares. Los magos, antaño poderosos, líderes espirituales, se vieron desplazados o silenciados. Con cada generación que pasaba, la comunidad zoroástrica de Persia disminuía, retirándose a regiones remotas como Yazd y Kerman, donde podían practicar su fe en relativo secreto. En medio de esta oscuridad, perduró una chispa de resistencia. Ante la realidad de la vida bajo el dominio islámico, algunos zoroastrianos tomaron la difícil decisión de abandonar su patria. Emprendieron un viaje de supervivencia, buscando refugio en tierras lejanas, donde su fe pudiera prosperar sin miedo. Este éxodo dio origen a la comunidad parsi de la India, un grupo que desempeñaría un papel fundamental en la preservación del zoroastrismo para las generaciones futuras. La migración de los parsis a la India está impregnada de leyendas. Según la tradición, cuando llegaron a las costas de Gujarat, fueron recibidos por un gobernante local que les obsequió con una vasija llena de leche hasta el borde. El mensaje era claro: la tierra ya estaba llena y no podía acoger a más gente. En respuesta, los parsis añadieron una pizca de azúcar a la leche, disolviéndola sin derramar ni una gota. Explicaron que, al igual que el azúcar, se integrarían pacíficamente en la tierra y la enriquecerían sin alterar su armonía. Impresionado por su sabiduría, el gobernante les permitió quedarse, y los parsis empezaron a construir un nuevo hogar. En la India, los parsis encontraron la libertad de practicar su fe abiertamente. Fundaron templos de fuego, donde ardían de nuevo las llamas eternas, y defendieron con devoción las enseñanzas de Zoroastro. A lo largo de los siglos, los parsis se convirtieron en una comunidad vibrante e influyente, conocida por su filantropía, espíritu emprendedor y compromiso con la educación. Figuras como Dadabhai Naoroji, el primer indio que formó parte del Parlamento británico, y Jamsetji Tata, fundador del grupo Tata, ejemplificaron el espíritu parsi de combinar tradición y progreso. Mientras los parsis prosperaban en la India, los zoroastrianos que permanecieron en Persia se enfrentaban a continuos desafíos. Sin embargo, incluso bajo siglos de persecución, conservaron sus rituales, sus textos y su inquebrantable creencia en los principios de los buenos pensamientos, las buenas palabras y las buenas acciones. El fuego sagrado siguió ardiendo en templos como el Atash Behram de Yazd, testimonio de su resistencia y su fe. Con la llegada de la era moderna, el zoroastrismo empezó a experimentar un renacimiento simbólico. En Irán, la antigua religión se convirtió en una fuente de orgullo cultural, representando la herencia preislámica de Persia. Muchos iraníes, desilusionados con la política contemporánea, recurrieron al zoroastrismo como recordatorio de sus raíces y símbolo de resistencia. El farabar, un símbolo alado asociado al zoroastrismo, se convirtió en un emblema popular de la identidad nacional, adornando joyas, edificios e incluso tatuajes. Más allá del orgullo cultural, las enseñanzas de Zoroastro encontraron una nueva relevancia en el mundo contemporáneo.
Su énfasis en la responsabilidad personal y la vida ética resonó con los movimientos modernos por la justicia social y el empoderamiento individual. El principio de la protección del medio ambiente, central en el zoroastrismo, ha adquirido una importancia renovada ante la crisis ecológica mundial. La veneración de Zoroastro por los elementos, fuego, agua, tierra y aire, coincide con el llamamiento actual a la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza. La visión de Zoroastro sobre el libre albedrío y la elección moral entre Asha y Drug también habla de las luchas humanas universales. Sus enseñanzas nos recuerdan que cada acción, por pequeña que sea, contribuye a la gran batalla entre la verdad y la mentira, el orden y el caos. En un mundo que lidia con disturbios políticos, dilemas éticos y desafíos medioambientales, la sabiduría intemporal de Zoroastro ofrece una guía para navegar por estas complejidades con integridad y determinación. En la actualidad, la comunidad zoroástrica sigue siendo pequeña, con aproximadamente 150.000 miembros en todo el mundo, y las mayores poblaciones en India e Irán. A pesar de su tamaño, su influencia es desproporcionadamente significativa. Los principios zoroástricos han dejado una huella indeleble en las grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, configurando los conceptos de cielo e infierno, el juicio final y la batalla cósmica entre el bien y el mal. El legado de Zoroastro sigue inspirando a eruditos, buscadores espirituales y comunidades que luchan por un mundo mejor. Las pruebas del tiempo han puesto a prueba la resistencia del zoroastrismo, pero también han revelado su capacidad de recuperación. La llama eterna, aunque menguada, sigue ardiendo, símbolo de la capacidad de la humanidad para mantener la verdad y la luz incluso en los tiempos más oscuros. En las enseñanzas de Zoroastro encontramos no solo un reflejo de la sabiduría antigua, sino una llamada a la acción que sigue siendo tan urgente y relevante hoy como hace miles de años. La voz del profeta resuena a través de los tiempos, recordándonos que la lucha entre la luz y la oscuridad nunca termina, y que la elección de estar con Asha siempre está a nuestro alcance. Capítulo 10. Un legado eterno. Las enseñanzas de Zoroastro, nacidas en los desiertos y montañas de la antigua Persia, trascendieron su vida para dejar una huella indeleble en el tejido espiritual y filosófico de la humanidad. Su visión de una batalla cósmica entre el bien y el mal, de la luz luchando contra la oscuridad, resuena mucho más allá de los confines del zoroastrismo. Ha influido profundamente en algunas de las tradiciones religiosas y éticas más duraderas del mundo, dando forma a nuestra comprensión de la moralidad, el libre albedrío y el destino último del universo. Uno de los aspectos más significativos del legado de Zoroastro es su impacto en las religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Durante el exilio babilónico en el siglo VI a.C., el pueblo judío entró en contacto con el zoroastrismo y sus ideas empezaron a impregnar su marco teológico. El concepto de un Dios único y benevolente, que se opone a una fuerza del mal, encontró eco en la concepción judía de Satán como adversario de la voluntad divina. Las ideas de un juicio final, la resurrección de los muertos y el triunfo final del bien sobre el mal también coinciden con la escatología zoroástrica. El cristianismo también lleva la impronta del pensamiento zoroástrico. La tensión dualista entre Dios y Satán, la promesa de salvación eterna para los justos y la imagen de la luz como símbolo de la verdad divina tienen sus raíces en las enseñanzas de Zoroastro. Los primeros pensadores cristianos se inspiraron en el drama cósmico descrito por Zoroastro y lo reinterpretaron en el marco de la lucha de Cristo contra el pecado y la muerte. El Islam, aunque único en su teología, también absorbió influencias zoroástricas. Las descripciones del Corán de un juicio final, un paraíso para los fieles y un infierno para los malvados, reflejan ideas que habían sido fundamentales para el zoroastrismo durante siglos. El reconocimiento de los zoroastrianos como pueblo del libro en la tradición islámica subraya aún más el perdurable respeto por su herencia monoteísta. Más allá de la religión,
La visión de Zoroastro ha tenido un profundo impacto en la filosofía. Su idea de la humanidad como participante activo en la lucha cósmica entre Asha, verdad, y Drug, falsedad, reta a los individuos a asumir la responsabilidad de sus actos. Este principio coincide estrechamente con la visión existencialista de que los seres humanos crean significado a través de sus elecciones, un tema explorado por filósofos modernos como Friedrich Nietzsche. En su obra Así habló Zaratustra, Nietzsche reimaginó a Zoroastro como símbolo del individuo que trasciende las normas sociales para forjarse un nuevo camino moral. Las enseñanzas de Zoroastro también resuenan en los movimientos contemporáneos por la ética medioambiental y la justicia social. Su énfasis en el carácter sagrado de los elementos naturales, fuego, agua, tierra y aire, ha encontrado una renovada relevancia ante las crisis ecológicas. Su llamamiento a alinearse con Asha a través de los buenos pensamientos, las buenas palabras y las buenas acciones sigue inspirando a quienes luchan por un mundo más justo y compasivo. En muchos sentidos, Zoroastro se adelantó a su tiempo, defendiendo principios que siguen siendo de urgente actualidad. El núcleo del mensaje de Zoroastro es la creencia en el poder de la elección individual. Enseñó que cada persona, independientemente de su estatus o circunstancias, tiene la capacidad de contribuir a la lucha cósmica. Al elegir la verdad sobre la falsedad, la bondad sobre la crueldad y la justicia sobre la corrupción, los individuos se alinean con el orden divino y fortalecen la luz de Ahura Mazda. Este mensaje empoderador ha perdurado durante milenios, ofreciendo esperanza y guía a quienes navegan por las complejidades de la vida. El concepto de libre albedrío, tan central en la filosofía de Zoroastro, sigue dando forma a los debates éticos en el mundo moderno. Su insistencia en que la humanidad no está atada por el destino, sino que tiene el poder de forjar su destino, sigue siendo una piedra angular de muchas tradiciones espirituales y filosóficas. Es una llamada a la acción, un recordatorio de que las decisiones que tomamos repercuten no solo en nuestras vidas, sino también en el tejido más amplio de la existencia. La visión de Zoroastro, de una lucha cósmica, no es simplemente una historia de conflicto, sino una promesa de redención final. Creía que las fuerzas de la luz y la verdad, aunque desafiadas por la oscuridad, acabarían prevaleciendo. Esta visión de la esperanza, la creencia en el triunfo eterno del bien, ha inspirado a innumerables generaciones a perseverar ante la adversidad. Es un mensaje que trasciende el tiempo y el lugar, que habla de la experiencia humana universal de luchar por un mundo mejor. Hoy en día, la luz de las enseñanzas de Zoroastro sigue brillando, aunque en un mundo muy diferente de aquel en el que nacieron. La llama eterna, símbolo de la presencia de Ahura Mazda, sigue ardiendo en los templos zoroástricos, testimonio de la resistencia de la fe. Pero lo más importante es que la esencia del mensaje de Zoroastro sigue viva en los corazones de quienes buscan la verdad, actúan con integridad y aspiran a dejar un mundo más brillante. Al reflexionar sobre el legado de Zoroastro, recordamos que la lucha entre la luz y la oscuridad no se limita a los antiguos mitos o doctrinas religiosas. Es una realidad que se manifiesta en nuestras vidas cada día, en las decisiones que tomamos y en los valores que defendemos. Las enseñanzas de Zoroastro nos invitan a participar en esta lucha con valentía y claridad, a ser agentes de Asha en un mundo que a menudo se tambalea al borde del caos. Al final, el mensaje de Zoroastro es eterno. La luz de la verdad y la bondad, por tenue que sea, nunca puede extinguirse. Es una luz que arde dentro de cada uno de nosotros, esperando a ser encendida. A través de nuestros pensamientos, palabras y actos, tenemos el poder de fortalecer esa luz, hacer retroceder la oscuridad y contribuir al triunfo eterno de Asha. Este es el legado de Zoroastro, un legado que perdurará mientras la humanidad siga buscando el camino de la verdad y la rectitud.